En una fresca tarde de primavera de 1975, Sharon Pryor, una brillante y querida joven de Montreal de 16 años, desapareció cuando se dirigía a encontrarse con amigos. Días después, su cuerpo fue descubierto, brutalmente asesinado en una zona remota, y su prometedora vida truncada trágicamente. A pesar de innumerables investigaciones, la identidad de su asesino sigue siendo un misterio. Esta es la desgarradora historia de Sharon Pryor, una historia de sueños destrozados, preguntas sin respuesta y la incesante búsqueda de justicia por parte de una familia que continúa hasta el día de hoy. Sharon Pryor nació el 9 de febrero de 1959, hija de Alan e Yvonne Pryor en Montreal, Quebec. Era la segunda de 4 hijos, con una hermana mayor, Lynn, y hermanos menores, Darlene y Wayne. La familia Pryor vivía en Pointe-Saint-Charles, un barrio de clase trabajadora que tenía un fuerte sentido de comunidad a pesar de su modesto entorno. Sharon creció rodeada de amor, risas y estrechos lazos de familiares y amigos. Desde muy joven, Sharon fue conocida por su personalidad vivaz. Ella siempre fue el alma de la fiesta, una chica con una sonrisa contagiosa y una risa contagiosa. Sharon no solo era popular entre sus compañeros, sino que también era respetada por su naturaleza amable y generosa. Tenía una habilidad especial para hacer que la gente se sintiera especial, y sus amigos a menudo la describían como alguien que podía iluminar cualquier habitación por la que entrara. En la escuela, Sharon se destacó tanto académica como socialmente. Estudiaba en la Salle Catholic Comprehensive High School, donde era muy querida, tanto por los profesores como por los compañeros de clase. El futuro de Sharon parecía brillante. Soñaba conseguir una educación superior, posiblemente en el campo de la enfermería, donde podría seguir ayudando a otros. Su naturaleza compasiva la convertía en la persona perfecta para esa carrera. Sin embargo, la vida de Sharon no se basó solo en estudios. Tenía un grupo muy unido de amigos con quienes pasaba gran parte de su tiempo libre. A menudo se reunían en la pizzería local, pasaban el rato en el parque o asistían a eventos comunitarios. El barrio de Pointe-Saint-Charles, aunque no era próspero, era lo suficientemente seguro como para que los padres se sintieran cómodos dejando que sus hijos deambularan libremente. Pero la noche del 29 de marzo de 1975, todo cambió para Sharon, su familia y su comunidad. Era un sábado por la noche cuando Sharon se preparaba para encontrarse con sus amigas en su lugar habitual, Marina's Pizzería, ubicada a pocos pasos de su casa. La noche no tenía ningún significado particular. Era simplemente otra salida informal para los adolescentes, que a menudo se reunían allí para compartir pizza, charlar y disfrutar de la compañía de los demás. Antes de irse, Sharon le aseguró a su madre, Yvonne, que regresaría a las 9:00 p.m. Sharon era conocida por ser responsable y puntual, por lo que no había motivo para dudar de su palabra. Salió de casa vestida con su abrigo de antemarrón favorito y un par de jeans acampanados. Su madre le recordó que tuviera cuidado, como suelen hacer las madres, pero no había sensación de peligro inminente. Mientras Sharon caminaba por las calles de Pointe-Saint-Charles, la noche parecía tranquila y normal. Conocía el barrio y el paseo hasta Marina's Pizzería era una rutina para ella. La pizzería estaba ubicada en Wellington Street, una zona animada conocida por sus tiendas y restaurantes. Pero esa noche, Sharon nunca llegó a su destino. Cuando Sharon no regresó a casa a las 9:00 p.m., Yvonne comenzó a preocuparse. Llamó a Marina's Pizzería con la esperanza de saber que Sharon había perdido la noción del tiempo mientras charlaba con sus amigos. Pero, para su horror, los amigos de Sharon le dijeron que no la habían visto en toda la noche. Sharon nunca había llegado. La preocupación de la familia Pryor rápidamente se convirtió en pánico.
Se pusieron en contacto con la policía de Montreal para denunciar la desaparición de Sharon y comenzaron su propia búsqueda. Familiares, amigos y vecinos recorrieron las calles de Pointe-Saint-Charles, gritando el nombre de Sharon y registrando cada rincón del vecindario. La policía inició una investigación formal, pero a medida que las horas se convirtieron en días, no había señales de Sharon. La comunidad estaba al límite y la sensación de seguridad que alguna vez había envuelto a Pointe-Saint-Charles quedó destrozada. Pasaron 3 días agonizantes sin saber nada de Sharon. Su familia se aferraba a la esperanza, pero el temor de que algo terrible hubiera sucedido se cernía sobre ellos. Entonces, el 1 de abril de 1975, sus peores temores se confirmaron. Ese día, un grupo de niños que jugaban en una zona boscosa de Longueuil, un suburbio en la orilla sur del río San Lorenzo, se topó con algo horrible. En un terreno remoto y cubierto de maleza detrás de un depósito de camiones, encontraron el cuerpo de una niña. La escena fue espantosa. La niña había sido brutalmente golpeada, agredida sexualmente y abandonada para morir. La policía fue llamada rápidamente al lugar y no pasó mucho tiempo antes de que identificaran a la víctima como Sharon Pryor. Su cuerpo fue encontrado en una zona desolada, lejos de las bulliciosas calles de Pointe-Saint-Charles. Estaba claro que quienquiera que hubiera hecho esto había hecho todo lo posible para ocultar el crimen. El abrigo de gamuza marrón de Sharon fue encontrado cerca, roto y manchado, un testimonio sombrío de la violencia que había soportado. La autopsia reveló toda la magnitud del sufrimiento de Sharon. La habían golpeado salvajemente y le habían causado múltiples fracturas en la cara y el cráneo. También había sido agredida sexualmente y estrangulada. Se determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero la brutalidad del ataque no dejó dudas de que sus últimos momentos habían estado llenos de un terror inimaginable. La noticia del asesinato de Sharon conmocionó a todo Montreal. Pointe-Saint-Charles, que alguna vez fue una comunidad unida y confiada, ahora estaba presa del miedo y la paranoia. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa, y las calles que antes estaban llenas de risas ahora parecían siniestras e inseguras. Para la familia Prior, el dolor era insoportable. Sharon, su querida hija y hermana, les había sido arrebatada de la manera más brutal y sin sentido imaginable. El dolor se vio agravado por la ira y la frustración de no saber quién había hecho esto ni por qué. La búsqueda de justicia ha comenzado, pero el camino por recorrer será largo y plagado de obstáculos. La policía de Montreal inició una investigación a gran escala sobre el asesinato de Sharon. Los detectives trabajaron incansablemente para reconstruir los acontecimientos de esa fatídica noche, pero el caso fue desafiante desde el principio. No hubo testigos presenciales del secuestro de Sharon, y la zona boscosa donde se encontró su cuerpo arrojó poca evidencia forense. Una de las primeras pistas provino de un testigo que informó haber visto un automóvil verde en las cercanías de la escena del crimen. El hombre que conducía el coche fue descrito como de 20 y tantos o 30 y tantos años, con pelo oscuro y aspecto desaliñado. La policía se centró en esta pista, con la esperanza de que el coche proporcionara un vínculo crucial con el asesino. Recorrieron la zona en busca del vehículo y de su propietario, pero finalmente la pista se perdió. Otra posible pista provino de un mecánico local que afirmó haber visto a un hombre lavando las manchas de sangre de un automóvil verde en un lavadero de autos poco después de la desaparición de Sharon. La policía también siguió esta pista, pero tampoco logró producir avances significativos. A medida que avanzaba la investigación, la policía exploró una serie de posibilidades. Consideraron
si el asesinato de Sharon podría haber sido obra de un asesino en serie, ya que había otros asesinatos sin resolver de mujeres jóvenes en el área de Montreal aproximadamente al mismo tiempo. También examinaron la posibilidad de que Sharon hubiera sido atacada por alguien que ella conocía, pero no surgieron sospechosos claros. La investigación se vio aún más obstaculizada por las limitaciones de la tecnología forense de la época. Los análisis de ADN, que más tarde revolucionarían las investigaciones criminales, aún no estaban disponibles. Las pruebas físicas recogidas en el cuerpo de Sharon y en la escena del crimen, aunque meticulosamente conservadas, no pudieron proporcionar las respuestas definitivas que tan desesperadamente se necesitaban. A pesar de la falta de avances, la policía siguió comprometida con resolver el caso. Siguieron todas las pistas, por tenues que fueran, y realizaron numerosas entrevistas con posibles testigos y sospechosos. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, la investigación perdió impulso gradualmente. El caso de Sharon se convirtió en uno de los muchos asesinatos sin resolver en Montreal, y el rastro se enfriaba cada día que pasaba. Para la familia de Sharon, la falta de resolución fue angustiosa. Estaban decididos a mantener viva su memoria y garantizar que su caso no fuera olvidado. Yvonne Prior, en particular, se convirtió en una defensora incansable de su hija. Se negó a permitir que la policía o el público olvidaran el nombre de Sharon y continuó presionando para obtener respuestas. La determinación de Yvonne fue compartida por los hermanos de Sharon, quienes también desempeñaron un papel activo para mantener el caso ante la opinión pública. A lo largo de los años, organizaron vigilias, aparecieron en programas de televisión y trabajaron con grupos de defensa dedicados a resolver casos sin resolver. Su compromiso inquebrantable con la justicia se convirtió en una fuente de inspiración para otras familias que enfrentan tragedias similares. La comunidad de Pointe-Saint-Charles también se unió a la familia Prior. El asesinato de Sharon había dejado una profunda cicatriz en el vecindario, y muchos residentes sintieron el sentido de responsabilidad de ayudar a llevar a su asesino ante la justicia. Las empresas locales y las organizaciones comunitarias realizaron eventos para recaudar fondos para apoyar la investigación en curso, y los amigos de Sharon organizaron eventos conmemorativos en su honor. En la década de 1990, hubo renovadas esperanzas para el caso cuando los avances en la tecnología forense ofrecieron nuevas posibilidades. La policía revisó el caso de Sharon y reexaminó las pruebas con la esperanza de que las pruebas de ADN finalmente pudieran proporcionar el avance que necesitaban. Pero a pesar de sus esfuerzos, las muestras de ADN recogidas en la escena del crimen no coincidían con ningún perfil de las bases de datos criminales. En 2019, casi 44 años después del asesinato de Sharon, hubo un avance significativo en el caso. Un sospechoso, un hombre llamado Robert Latimer, que tenía antecedentes de crímenes violentos, fue identificado mediante una coincidencia de ADN. Latimer falleció en 1982, pero su ADN se conservó en una base de datos debido a sus antecedentes penales. La noticia trajo una mezcla de alivio y tristeza a la familia de Sharon. Por un lado, estaban agradecidos de finalmente tener un nombre y un rostro para el monstruo que le había quitado la vida a Sharon. Por otro lado, el hecho de que Latimer hubiera muerto décadas antes significaba que nunca enfrentaría la justicia por su crimen. Para las autoridades, la coincidencia de ADN fue un testimonio de la importancia de la perseverancia en los casos sin resolver. El avance puso de relieve el poder de la tecnología forense moderna y la necesidad de seguir examinando casos sin resolver, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si bien la identificación del asesino de Sharon supuso cierta conclusión,
El dolor de su pérdida persiste. Para la familia Pryor, saber que Robert Latimer nunca será responsable de sus acciones es un trago amargo. Sin embargo, se consuelan con el hecho de que el caso de Sharon finalmente se ha resuelto y su memoria no ha sido olvidada. La historia de Sharon Pryor es un recordatorio de la fragilidad de la vida y el impacto que los delitos violentos pueden tener en una comunidad. Su asesinato sacudió Pont-Saint-Charles hasta lo más profundo y dejó una cicatriz duradera en el barrio. Pero también unió a las personas, unidas en su determinación de buscar justicia y recordar a la vibrante joven a quien le robaron la vida. Hoy, el legado de Sharon sigue vivo a través de su familia, sus amigos y la comunidad que se niega a permitir que su memoria se desvanezca. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de nunca darse por vencido ante la adversidad y la búsqueda duradera de la justicia. El trágico asesinato de Sharon Pryor sigue siendo un ejemplo conmovedor del impacto devastador de los crímenes sin resolver. A pesar de los muchos desafíos, la perseverancia de su familia y la dedicación de las fuerzas del orden finalmente lograron las respuestas que habían estado buscando durante tanto tiempo. La memoria de Sharon sigue viva como símbolo de esperanza y resiliencia ante una pérdida inimaginable.